La falla es difícil de resumir, pero así a grosso modo, un infante o es un niño, puede ser un niño o puede ser los hijos del rey, que no van a, exceptuando los que van a reinar. Entonces, hemos jugado con eso, ya que la falla infantil, la raíz de infantil está relacionada con lo que es la palabra infant o infante, pues hemos tratado de qué es lo que quieren los niños. Els infants volem es, los niños se tienen que expresar también de alguna manera en la falla infantil y yo creo que hasta pueden criticar, los niños también tienen cosas para criticar y entonces esto podría ser una explicación. Y después, claro, tenemos que tratar alguna temática y hemos aprovechado el tema de los infantes, los hijos de los reyes que no van a llegar a reinar, pues hemos cogido como una de las figuras principales es la infanta Margarita de Austria, que es la infanta más famosa que pintada, o sea, es un icono, por decirlo de alguna manera. Y ya que tenemos a la infanta Margarita y la época de los infantes, pues hemos cogido un poco la corte, es una falla un poco de la corte, en el siglo de oro de las artes y las letras españolas. Entonces, ahí tenemos como pretexto para tratar temas del Quijote y de Cervantes. Lo de la infanta Margarita, pues eso, tratamos la pintura de Miguel de Cervantes, el teatro de Lope de Vega, la pintura también del Greco. Y eso, o sea, yo quiero que sea una falla completa, o sea, no dejo de lado la falla didáctica, es una falla posiblemente didáctica, pero es una falla crítica en la que los niños se tienen que expresar y tienen que formar parte.